La inmunología va a ser justamente el pilar de cómo se van a manifestar una serie de patologías, ¿no? Patologías que están inmersas en estos 4 grupos, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, las hipersensibilidades, desde esa marca solo tan común como es un estornudo con un problema catarral, o simplemente porque quizá hubo en días como hoy, o hay días más húmedos, ¿no? Y muchos de repente hoy día despertaron con nos llevaba a algunos de repente a expectorar. Sin embargo, pasados unos minutos que nos vamos adaptando, uno se ducha, toma agua, etcétera, etcétera, y sin embargo venimos tranquilos. Mientras que a otras personas ese problema les persiste, que pica, que raspa, que... Entonces, es parte de cómo nuestro sistema, como la homeostasis, ¿cuál es esta palabra? Un término que siempre lo va a acompañar en toda su carrera. Solamente que esta es una homeostasis, ¿no?, aplicada ya a la respuesta inmune, ¿no? IMG, vamos a utilizar siempre con IMG para hacer referencia a la respuesta inmune. Esto significa que todos nuestros sistemas van a estar relacionados a la participación de agentes ajenos o extraños a nuestro sistema inmune. Y ese agente extraño, ajeno, ¿cómo se llama? ¿No tengo un secreto para ustedes? ¿Cómo se llama? Antígeno. Y como antígenos, vamos a tener, ¿no?, diversidad de organismos que pueden venir de nuestro medio externo, como también se pueden generar dentro de nuestros tejidos, dentro de nuestras células, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿no?, decíamos la humedad, el polvo, ¿no?, el humo del tabaco, ¿no?, de repente el humo del tabaco, ¿no?, o cuántos de ustedes de repente vienen en el ómnibus y la gente dice, no, tengo frío, y herméticamente cerrado, ¿no? Y vemos, ¿no?, el vidrio de los ómnibus empañado. Falta de ventilación. Y al final, ¿qué estamos respirando? El CO2 de esas 20 o 30 personas que están contaminadas. ¿Y eso qué genera? No solamente sensación de calor, sino molesta, ¿no? Algunos de repente han sentido como que quiere doler la cabeza, sobre todo si el viaje es largo, ¿no? Otras personas es tanto que ya no solamente sienten calor, sino sienten como una especie de escozón. Entonces son una serie de respuestas a que estos agentes o antígenos que pueden provenir de un ambiente externo o producto del desequilibrio, ¿no?, de nuestro medio interno, que nos va a producir los famosos autoanticuerpos. Hola, pasa, ¿no? Y eso, por ejemplo, estos autoanticuerpos van a generar que se comiencen a presentar, ¿no?, enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Y tenemos muchísimas. De repente, creo que todos alguna vez habrán visto, y por imágenes, creo que alguna vez te acuerdo que han dicho una persona con artritis reumatoide, ¿no? Hemos visto alguna vez o de repente conocemos a una persona, ¿no?, cómo se le deforman las articulaciones. Y no solamente las manos, va afectando numerosas articulaciones, llegando inclusive a limitarle la marcha, porque afecta también caderas, rodillas, tobillos, pies, ¿no? Entonces, como también podría ser, acuérdense de, por ejemplo, de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, el síndrome de Graves-Basedow,
¿no? La Hashimoto, ¿qué produce? Hipo, hiper. Y base 2, ¿qué produce? Hipo, hiper. ¿No? Entonces, estamos hablando de patologías tiroideas que tienen también un origen autoinmune, ¿no? Y que puede ser hereditario. El síndrome de Addison, ¿no? En el síndrome de Addison, ¿qué órgano está afectado? Vamos, ustedes lo saben. La delegada. ¿Saben que la primera siempre es la delegada? Que la primera que siempre se le va a preguntar, tú lo sabes, no es ningún secreto. Y si a veces el aula no responde, la delegada tiene que responder sí o sí. Estamos en 10º ciclo, pues. ¿Ah? No, déjalo mandar. ¿Qué órgano está comprometido cuando hablamos, ¿no?, del síndrome de Addison? ¿Los órganos reproductores? Bueno, ¿no? Vamos, acuérdense. Addison y... ¿Cómo que páncreas? En todo caso, hay formas también de pancreatitis que pueden tener ese origen. Menos común, pero puede haber. Si digo Addison y Cushing, ¿de qué órgano estamos hablando? ¿De? Arriba de tus riñones, ¿qué tienes? En forma de un casquito, un sombrero. La glándula suprarrenal, acuérdense, ¿no? El síndrome de Addison y el síndrome de Cushing son patologías que afectan a la glándula suprarrenal, ¿no? Y recordemos, en el caso de la glándula suprarrenal, ¿qué hormonas se producen? ¿Qué más? Cortisol. Cortisona, ¿qué más? Antonella, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Qué ingrata que es tu glándula. ¿Qué más? Andrógenos, catecolaminas. ¿No? Pues, bueno, entonces vamos a tener enfermedades autoinmunes. Hay otras, la misma diabetes, la diabetes insulino dependiente, también tiene sus orígenes por problemas autoinmunes. En semiología, de repente me decía que tocar algo de lupus, el hematoma sistémico, ¿no? El lupus también, enfermedad de colágeno que se viene. Y en fin, van a ver numerosos. Entonces, frente a la presencia de este antígeno, de este agente ajeno, externo a la respuesta inmune, que puede provenir, ¿no?, del ambiente externo, como del ambiente de alteración del medio interno y la generación de autoanticuerpos. Acá tiene que, acá también tenemos que revisar el tema de las mascotas, ¿no? Nos olvidamos de algo bastante común, que también está relacionado a esto y está relacionado a las hipersensibilidades, ¿no? El broncoespasmo. Todo broncoespasmo es asma, ¿no? Hay personas, niños que pueden hacer, o adultos que hacen un episodio aislado de broncoespasmo, probablemente por una mascota. Pero sin embargo, esa mascota queda en casa y resulta que la persona se va adaptando porque su respuesta inmune permite tolerarlo. A diferencia de otras personas que no pueden tener una mascota en casa, porque el perrito, por mucho, ¿no? Porque el perro también no lo vamos a tener como nosotros. Nos faltaba la voz cantante. Adelante. Eduardo Franco. ¿Se acuerdan de los iracundos?
Éramos de los iracundos, y bonito así lo fastidiamos en Fisiopato. ¿Cómo estás, hijo? Buenos días. Entonces, vamos a tener personas que van a ser, ¿no?, hipersensibilidades que nos llevan a las alergias. Y hay personas que no toleran tener una mascota en casa, como dice el perrito, pues el perrito no lo podemos bañar todos los días, como si lo hacemos nosotros. Inclusive por mucho frío que haga, si tenemos que hacerlo 2 veces al día, o hasta 3, dependiendo de la actividad y el tiempo que tengamos. Por un tema, lógicamente, de salud también del animalito, ¿no? Entonces, esa pelusa, lo mismo que los gatos. Lo mismo que los gatos. Y sobre todo también la mujer gestante, de mucho cuidado, ¿no?, con la pelusa y esos microorganismos que piden, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tener estos agentes ajenos a la respuesta inmune que nos van a generar todo un contexto que requiere justamente de respuestas de este sistema. ¿Qué cosa se va a producir? Algo que ustedes ya conocen: inflamación. ¿No? Sea el origen que tenga, va a haber inflamación. Eso significa que aquí, ¿quién participa? Ustedes también ya lo conocen, ¿no? Las citoquinas, ¿no? Toda la diversidad de citoquinas que existen. Pues vamos a tener inflamación. Acá va a haber indudablemente fenómenos importantes conocidos por ustedes, ¿no? El tema de la fagocitosis, la importante activación del sistema de complemento sérico. Vamos a tener también, ¿no?, frente al reconocimiento de este antígeno, vamos a tener también la participación ya de la respuesta inmune. Cuando hablamos de inmunología, ahí tenemos ahí la presentación. Cuando esto se ve o necesitan luz, se ve. Cuando nos referimos a la inmunología, efectivamente, ¿no?, los orígenes de la inmunología sorprendentemente fueron derivados de los primeros estudios de parasitología, parásito, micro. Y recién a raíz de esos estudios es que se va tomando en cuenta justamente toda una serie de investigaciones que hubieron, ¿no?, y datos que nos dejó la historia de diversas culturas acerca de cómo sigue enfocando este tema, hoy en día reconocido como inmunología. Cuando nos referimos a este sistema inmune, definitivamente pues tenemos que hacer referencia a todos aquellos órganos, tejidos, células que forman importantes sistemas. De repente ustedes tienen en fisiopatología, me estaba buscándolo también eso. Hay un esquema que hicimos bien simple cuando hablamos justamente de inflamación. Cuando este antígeno es reconocido justamente por todo un grupo importante de células. Porque la inmunidad, tenemos una inmunidad que es natural, innata, y que se fortalece justamente con esas inmunoglobulinas que provienen de esa leche materna que todos hemos ingerido, ¿no? Unos más, otros menos. Pero así como tenemos una inmunidad natural, tenemos también una inmunidad adquirida, que se activa cuando se detecta este agente externo a nuestro sistema inmune. Acá, lógicamente, ¿quiénes participan? Van a participar, ¿no?, en primer lugar, los órganos linfáticos y la médula ósea. Los órganos linfáticos, hola niña, ¿qué curso tienes? Ah, no te creo, pensé que era de fisiopatología. Como le dije a sus compañeros, lleguemos temprano. Entonces nos referíamos a todo un grupo importante de células que van a participar. No es ningún secreto. ¿De quién estamos hablando? De los linfocitos T, ¿no? De cómo los monocitos migran, acuérdense de eso, cómo los monocitos migran
a la zona donde se detecta este agente externo y cómo esos monocitos se transforman en ¿qué? En macrófagos, ¿no? Y el macrófago comienza con el fenómeno de fagocitosis. Ya sabemos que el macrófago no lo destruye, no se lo come como nos contaban así en la secundaria, ¿me acuerdo? Más bien, esta fagocitosis permite utilizar, ¿no?, toda la estructura proteica de ese agente externo, cada una de las moléculas que tenga, para que el macrófago, ¿qué genere? ¿Qué produzca? ¿Qué produce el macrófago? ¿Qué grupo especial de células? ¿Qué produce? ¿Qué es lo primero que produce? Y va a ser parte de los temas. Los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Porque acordémonos que el linfocito T está esperando ser activado. La presencia de estos, detectada por los centros linfoides, los ganglios linfáticos, el timo, ¿qué genera? Que se produzcan linfocitos T. Pero acuérdense que el linfocito T se genera, pero no está activo. Necesitamos que se active. Y esa es la importante tarea del macrófago, generar, en primer lugar, ¿no?, esos compuestos de histocompatibilidad. El nombre lo dice. ¿Compatible con quién? Con ese linfocito T que espera ser activado. Y el macrófago comienza a producir citoquinas. Comienza a producir, acuérdense, la IL-1. ¿Qué cosa era IL? Ustedes lo saben. Las interleuquinas, ¿no? Las antiguamente llamadas linfoquinas. Y de esa manera va a comenzar la respuesta inmune celular relacionada a la serie de los linfocitos T, ¿no? Sabemos que el linfocito T se transforma en el T de memoria. El T de memoria va a dar origen al natural killer, ¿no?, la responsable de la inmunidad celular, ¿no? Pero esas células de natural killer tienen que ser controladas, y es por eso que los linfocitos T dan origen también, recuerden, al linfocito T inmunosupresor, el que controla el natural killer. Ustedes recuerden que en fisiopatología lo decíamos, el natural killer es un soldado que le da un arma inmensa, y en esa tarea va a probablemente terminar con tratar de darle a las células invasoras, agentes extraños, externos. Pero en esa historia, ese natural killer también afecta a células sanas. Es por eso que esa activación del linfocito T requiere, ¿no?, requiere la participación de estas células inmunosupresoras. Sin embargo, cuando falla ese mecanismo en producción de células inmunosupresoras, es cuando entonces es muy probable que es el punto de origen de autoanticuerpos. Cuando fallan esas células inmunosupresoras. No estoy mencionando un esquema que ustedes lo tienen en el recuerdo, ¿cierto? ¿Estamos ubicando? No creo que necesite hacerlo. Bueno, ¿no? Luego que seguía en esta secuencia, se controlan a los natural killer, y que sigue el origen tal vez del grupo más importante del linfocito T. ¿A quién me refiero? ¿A quién me refiero? ¿A quién me refiero? A ver, Maylin. Fuerte, Manuel. Al CD4. Al clásicamente llamado linfocito T helper, como así lo describieron. Recuerdo allá de los años 80, cuando lo estudiábamos así. Hoy en día clasificado como los TH1, TH2. Inclusive está existiendo, ¿no?, estudios de la nueva clasificación.
Estos linfocitos T helper, los clásicamente conocidos como los helper, los CD4, porque los natural killers los describieron como los CD8 también. ¿No? Esos linfocitos T helper o ayudadores. ¿Por qué ayudadores? ¿A quién tienen que ayudar? ¿A quién? ¿Quién está esperando ser activado? Porque recordemos, creo que mejor hacemos el esquema para que lo recuerden. Algunos están con problemas. Vamos. Me refiero, acuérdense, en su momento hablamos de esto, ¿cierto? El antígeno que era detectado y en torno a este, que teníamos una reacción inflamatoria, producto de la presencia justamente de este agente externo. Lo primero es inflamación, participación de citoquinas, una historia que ya lo conocen. La presencia de este inmediatamente detectado por toda una serie de órganos. Por este lado tenemos a los centros mieloides, médula ósea, y por este lado tenemos a los centros o los órganos linfoides. Muy bien. La presencia de este, ¿quién activa primero? ¿Acá o acá? ¿Acá o acá? ¿A dónde? La presencia de este antígeno. Primero, ¿quién activa? ¿Acá o acá? Los centros linfoides parece que producen los linfocitos T. Perfecto. Y paralelamente, los centros mieloides comienzan a producir al linfocito B. Pero ambos inactivos. ¿No? Por eso necesitamos que se activen. Recordemos, ¿no? ¿Se acuerdan que le decíamos a nuestros amigos los ecuatorianos? Los monocitos. No hay nadie, ningún ecuatoriano. ¿Nadie? Siempre con respeto. ¿Estos monocitos en qué se transforman? En macrófagos. ¿No? Y estos macrófagos son responsables de qué? ¿No? De esta importante fagocitosis. O sea, después de esa reacción inflamatoria, vamos a tener la migración. Recordemos que para que se mantenga esta reacción inflamatoria, ¿qué células son las que permanentemente tienen que estar migrando para mantener la inflamación? ¿Qué células? ¿Qué células antes de los macrófagos, de los monocitos? ¿Qué células migran acá para que se mantenga la inflamación? ¿Quién? Vamos, ¿qué pasó? Acuérdense. Si pongo NT, ¿qué cosas serán? Los neutrófilos. ¿No? Entonces, estos neutrófilos migran permanentemente porque su tiempo de vida es corto, de horas. A diferencia del glóbulo rojo, ¿no? ¿Cuánto vive el glóbulo rojo? 120. ¿Cuánto? 120. Ah, no te creo, ¿sí? Es un soldado que por mi patria, por mi bandera, llega a los 120 y centro cívico abajo, ¿seguro? De 90 a 120 días. Ojo, cuidado. El glóbulo rojo vive entre 90 y 120 días. En este grupo de enfermedades autoinmunes, y se menciona eso, tenemos a la anemia hemolítica, por ejemplo, que también es, por ejemplo, compuestos autoinmunes. Y la anemia hemolítica es más severa, mientras el glóbulo rojo tiene menos tiempo de vida. 80, 70, 60, 50 días, padre, esto lo está haciendo 100. Imaginemos el cuadro clínico, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá el macrófago, como decíamos hace un momento. ¿Qué es lo primero que va a producir? Estos importantes antígenos de histocompatibilidad. ¿Compatible con quién? Con linfocitos, para activarlo. Y bajo estas condiciones, el macrófago entonces, ¿qué comienza a generar? Los precursores para que a nivel de este linfocito se produzca la IL-1. Entonces, este linfocito T se va a transformar
y también ustedes, parte de las exposiciones van a estar fundamentales en esto, se va a transformar en el linfocito T M, de memoria, ¿no? A su vez, este va a dar origen al linfocito T, recordemos, ¿no? El NK, el natural killer, ¿no? Y el natural killer es responsable de qué tipo de inmunidad. ¿Qué inmunidad? Celular. Parte también de la exposición. Lógicamente vamos a detallar cómo. Bueno, decíamos que, y recuerden ustedes que este inicialmente era clasificado también como el CD8. Pero este natural killer, decimos, es una célula, ¿no?, muy agresiva. Y necesitamos que este se controle. Es por eso que este mismo desarrollo de células linfoides nos va a dar origen al linfocito T, ¿no?, inmunosupresor, ¿no? ¿A quién va a suprimir? ¿A quién va a controlar? A este natural killer. Y entonces, bajo estas condiciones, se va a producir el más importante de los linfocitos T, ¿no?, el clásicamente conocido como helper. Nombrecito que por mucho tiempo dijeron, no, ya para qué. En realidad, es un nombre que siempre nos va a hacer recordar. Helper, ¿qué significa? Colaborador, ayudador. ¿Cierto? Ustedes que son trilingües, ¿no? Como decíamos, hola, ¿vas a llevar? ¿Por qué vienes tan temprano? ¿Quién como tú que venía almorzando? No estás mirando. Que no me decía estomatología. No me eso. Ya, le decía entonces, el helper, ayudador. ¿Quién está esperando ser ayudado, ser activado? ¿Quién está esperando? ¿No? ¿Quién está esperando? Efectivamente. Este helper, este CD4, de Manuel, actualmente clasificado, acuérdense, TH1, ¿no?, TH2. Eso es importante, ¿ya? También en el curso vamos a mencionarlo, sobre todo relacionado, ¿no?, a qué patologías de hipersensibilidades, ¿no?, alergias, broncoespasmo, asma, urticaria, dermatitis, por citarles algunos ejemplos. Bueno, entonces, este helper, este colaborador ayudador, efectivamente comienza a producir mayor cantidad de interleuquinas, como a este nivel va a ser la IL-5, inclusive también participa la IL-14, y vamos a ver más adelante. No nos confundamos ahí. Quedémonos con IL-5. Entonces, bajo estas condiciones, el linfocito B pasa a su condición de activo, y este linfocito B, lo primero que genera es el linfocito B de memoria. Pero se cae a vía de memoria. Estamos hablando de dos tipos diferentes de respuesta inmunológica celular. No estamos hablando acá de una respuesta de los linfocitos T, y acá estamos hablando de una respuesta de los linfocitos T. Acá estamos hablando que se está cumpliendo este mecanismo de inmunidad celular poco efectivo, lento, pero de impresiones menores probablemente sí lo va a generar una buena alternativa. Y acá estamos hablando de que estos linfocitos B, ¿a dónde nos van a llevar? A la inmunidad de tipo humoral, ¿no? Bueno, los linfocitos B en memoria, a su vez, se van a transformar en un grupo especial de células. ¿Se acuerdan cómo se llama? Células plasmáticas, o los plasmocitos, ¿no?, como también se les conoce. Entonces, estas células plasmáticas que abunda en todo tejido conectivo, son estas células plasmáticas las que van a producir, ¿qué cosa? Las inmunoglobulinas, ¿no?, que lo conocemos también como
¿Qué cosa es AC? No es ante de Cristo. Anticuerpo, ¿no? Bueno, inclusive recordemos, ¿no? Hay la mnemotécnica, ¿no? GAN de cambio. Pero en esta historia, los ayudadores, los helpers, ¿por qué decimos también que son los más importantes? Recordemos que estos helpers van a comenzar a producir importantes factores, como por ejemplo, ¿no? Estos factores FAM, activadores de qué? Que van a permitir que mayor cantidad de monocitos sigan migrando a esta zona. Vamos a tener también los FAM con N, ¿no? Que llegan a esta zona, que van a permitir ¿qué cosa? La activación de que los neutrófilos, que recordemos que los neutrófilos, ¿no? Si este es un vaso sanguíneo, ¿no? Estos neutrófilos migran las paredes y se dirigen acá, ¿para qué? Para mantener la reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria que se caracteriza por los clásicos signos de flogosis, ¿no? ¿Cuáles se acuerdan de eso? ¿No? ¿Cuáles eran? ¿Flogosis? Calor, rubor, ¿no? Dependiendo de la zona afectada. Por otro lado, estos helpers, recuerden que también van a producir, ¿no? A este nivel, porque a esta inflamación se suman también los fibroblastos. ¿No? Y para esto necesitamos entonces, recuerden ese esquema. Entonces, la base de lo que sucede con el ser humano es cuando esta respuesta inmune, tanto la natural, innata, que tenemos, o cuando se activa la inmunidad adquirida, ¿no? Pero por la presencia de este agente externo, que puede ser así como la humedad, puede ser el polvo, puede ser la pelusa de los animales, o puede ser producto también, lo que ha pasado en Ayacucho. Intoxicación. Lo que ha pasado en Ayacucho. Y sorprendentemente, en el caso bien triste, anoche justamente veía un muchacho joven, la esposa falleció, sabían que hace poco, habían ido al entierro del papá, pero el muchacho dice, él también ha ingerido. Y a él no le ha pasado nada. ¿No? Y supuestamente estamos hablando de que aquí hay un agente, un supuesto órgano fosforado para que genere eso. ¿Cuántas personas han fallecido? 9. ¿Cuántas eran? 9, 10, 15, por Dios mío. ¿Perdón? Comienzo eran 9, así ha ido aumentando. Claro, es porque, ¿por qué? Porque las personas, su respuesta inmune es diferente. Yo recuerdo muchos años atrás, en los peores hospitales San Juan de Lurigancho, tuve varios casos de jóvenes, generalmente, jóvenes, más de sexo femenino, que ingerían el campeón como un deporte. Y el piñoso que estaba de guardia era yo, ¿no? Porque había que poner su sonda nasogástrica, el lado gástrico, y para poder contrarrestar, ¿qué necesitamos? Atropina. ¿Qué cosa es la atropina? Es un simpático mimético, acuérdense, es un simpático mimético, es un simpático lítico, es un parasimpático mimético o es un parasimpático lítico. Acuérdense, yo a ustedes le dije, y a estas alturas ustedes deben tener su relación de fármacos en cada lista, la lista es amplia. Acuérdense, simpático mimético, simpático lítico, parasimpático mimético y parasimpático lítico. Cada uno en silencio de su respuesta. 1, 2, 3 y 4. ¿A qué grupo pertenece esa atropina?
Cada uno en silencio, dé su respuesta. Acuérdense, vamos, un poquito de esfuerzo. Les ayudo. Los dos primeros, el 1 y el 2, están en relación a receptores adrenérgicos, ¿cierto? Simpático-miméticos, ¿no? Y simpático-líticos. Adrenérgicos, antiadrenérgicos, ¿de acuerdo? El 3 y el 4 están en relación a receptores colinérgicos, ¿cierto? El 3 y el 4. Y si hablamos de receptores colinérgicos, ¿de qué estamos hablando? De muscarínicos y nicotínicos. ¿No? ¿Nos acordamos? M1, M2, M3. Se está estudiando más. Y en el grupo de los nicotínicos, los NM y los NM. Y se sigue estudiando y probablemente se encuentran más sorpresas. ¿No? Entonces estamos hablando en el grupo 3 y 4 ¿de qué? De fármacos colinérgicos y fármacos anticolinérgicos. Entonces cada uno de ustedes en silencio aclare su respuesta. La atropina, ¿a qué grupo pertenece? Cada uno en silencio. ¿No? Porque si escuchamos la versión de uno a otro, no, sí, pues, si él lo dice, debe ser así. Si él lo dice, no, yo le hago caso. Así la piscina esté sin agua, mentido también. No, razón de cada uno. Y a estas alturas ustedes están en la capacidad de razonar. ¿Cierto? Y bueno, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al 1, al 2, al 3 o al 4? Al 2. ¿El 2 qué cosa dice? Simpático lítico. Y si es simpático lítico, entonces será un fármaco antiadrenérgico, ¿cierto? Pongamos un ejemplo de un antiadrenérgico común: propanolol, atenolol, bisoprolol, ¿cierto? ¿No? ¿Estamos? ¿La atropina tendrá ese efecto? La atropina está relacionada a fármacos adrenérgicos o fármacos colinérgicos. Colinérgicos. Y si es colinérgico, la atropina, ¿qué número le corresponde? ¿El 3 o el 4? 3. La atropina es un colinérgico. ¿Ah? Si esos pacientes, esas personas, lamentablemente han fallecido 15, si supuestamente fuese un colinérgico, a esas personas le vamos a dar un colinérgico y se mueren todos. Anticolinérgicos. ¿No? Se mueren todos. Entonces, ¿la atropina qué es? Anticolinérgicos. Es un anticolinérgico. Es un parasimpático lítico. Es un anticolinérgico. Entonces, como anticolinérgico, se utiliza como antídoto para contrarrestar a esos compuestos organofosforados que comenzaron acá, avanzaron hasta las alergias, pero lamentablemente han llevado a un shock anafiláctico. Con la trascendencia que esto significa esas 15 personas que han fallecido. ¿No? ¿Por qué le comentaba esto? Me pasó para que recuerdo. Que justamente, como le decía, ahora es el hospital de San Juan de Lurigancho, Huáscar. Dentro de varios casos recuerdo un muchacho que se tomó 2 bolsas de campeón, ¿no? Por el tema quería autoeliminarse, quería asegurarlo. Para mi mala suerte, me acuerdo que aquella vez yo tuve que hacer cambio de turnos para poder, no se me cruce ni con esto, ni con el trabajo en seguro. En ese entonces trabajamos en varios lados, terminábamos, en fin. Y yo hice 48 horas allá.
En ese interín se le hizo 3 lavados gástricos. Lógicamente tenemos un stock de atropinas en la emergencia. Y en el sector salud, pues el familiar tiene que comprar sus medicamentos para atenderlo. En el tópico tendríamos, me parece que algo 8 o 10 ampollas. Yo tenía en gabinete algo así de 5, pero necesitamos el uso constante, ¿no? Cada 20, 15, 10, 5 minutos el uso de atropina, porque también nos produce reacción adversa. Acuérdense que tiene un importante efecto a nivel de las propiedades de un carro, ¿no? Acuérdense que tiene un efecto inotrópico, cronotrópico, vasotrópico, drogotrópico positivo, ¿no? La atropina. Entonces, nos encontramos, porque lamentablemente la familia no nos abastecía, y ese muchacho se salvó. ¿Qué habrá sido su vida? La verdad que no sé. Pero usamos más de 50 ampollas de atropina para continuar. Lógicamente, en varios momentos casi se nos dio. No tenía mucho apoyo de la familia, quisimos derivarlo, pues entonces mandamos a que está en Heredia, había problemas con la ambulancia, no sé qué, pero en ese momento en Panamá la Sota había un tema de reclamo, huelga, pero se salvó, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado con estas personas? Ahora, en esta historia de estas familias, de estas personas que han fallecido, y como decimos, ¿no? Hay personas que han ingerido y no les, algunos habrán tenido un malestar, una sintomatología de la gastrointestinal general, pero hay otras que han fallecido, ¿no? Definitivamente, pues la autopsia tiene que marcar datos importantes en estas personas: tipo, cantidad, ¿no? Y la reacción. Bueno, entonces todo esto se vincula justamente a la respuesta inmune, ¿no? Y como decíamos, tenemos toda una serie de patologías que se van a manifestar como enfermedades autoinmunitarias, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, ¿no? Inmunodeficiencias. Y cuando hablamos de inmunodeficiencias, ¿no? Estamos hablando no solamente del SIDA, sino la presencia de bacterias que actúan como antígenos y que se potencian porque el organismo de esas personas están en un estado inmunodeficiente. Y el ejemplo más común, ¿cuál es? La tuberculosis. La tuberculosis. ¿Cuántas veces se habrán topado con un tuberculoso en el ahora que todo el mundo cierra las ventanas? No, que no entre aire, me voy a enfermar. Se enferma. Lógico. ¿Y cuál es la principal vía de contagio de micobacterias? ¿Cómo se llaman? Esa persona estornuda, tose. ¿Cómo se llaman las gotitas? ¿Cómo se llaman las gotitas? Eso lo han estudiado en semiología. Enseño a hablar de tuberculosis. ¿Por qué me hicieron como el flaco, no? Como el anillo, pero no. Te mueres. ¿Qué? Me han dicho con el flaco, pero el anillo. Pero es que ella es químico farmacéutica, ¿no? Química farmacéutica. Biólogo. Bueno, en la tuberculosis hay profesionales que pueden hacer ciertas materias. Eso lo saben, no hay ningún secreto, lo saben, el mismo decano. Entonces, me sigo pasado una charla que le por la universidad de un comité y le dije, no, la crítica a la facultad de la universidad me la permitieron hacer y me solté con una gana de me conocen, hay que decir las cosas se dicen. Acá también critiqué bastante. Por eso le digo, cuando me dijeron con usted ya, bueno, entonces en el caso de la tuberculosis vamos a tener un estado de inmunodeficiencia. Como les decía,
También, ¿cuántos años mi formación fue en el Hospital Hipólito Unanue? Yo sé por qué cantidad. ¿No? Bravo Chico, el famoso Bravo Chico. Ustedes mismos, ¿cuántas veces habrán tenido contacto con una persona que está con la enfermedad activa? Acá mismo ha habido varios casos de chicos con tuberculosis. Acá ha habido varios casos. Muchos años atrás, acá en este baño, me acuerdo que Juan me mandó a llamar y lo encontré a un muchacho deportista que participaba a nivel de la universidad. Hoy en día es un químico farmacéutico, trabaja en una importante empresa. Acá en ese baño acá al costado, en plena hemoptisis. En plena hemoptisis. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué una persona sí se contagia y otra no? Porque justamente la respuesta inmune, la condición ortostática de cada persona es diferente. ¿No? Es diferente. ¿Por qué los pacientes, por ejemplo, en el caso de los abuelitos, son hospitalizados en emergencia, en el hospital, ¿no? Y resulta, salen a la casa y son portadores de gérmenes? ¿Por qué el pacientito va? Porque hizo una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis diabética, se descompensó. Perfecto, la controlan, pero ese abuelito, ese paciente, en la hospitalización, ¿qué hace? Neumonía intrahospitalaria. Por los gérmenes intrahospitalarios que tenemos. Es una emergencia, una emergencia tremenda. ¿Todo lo hace? No. Todo no lo hace. ¿No? En los pacientes adultos mayores, por ejemplo, hace, creo decir que hasta hace poco más de 10 años, ¿qué íbamos a ver? Pseudomonas en domicilio. ¿Qué íbamos a ver? Klebsiella en domicilio. Proteus en domicilio. Y esos pacientes, ¿no? Van a la hospitalización y cuando tienen alguna respuesta inmune de su organismo, su sistema inmune, están predispuestos a tener ahí. ¿No? Con toda la forma como estas bacterias van a generar estos cuadros. Por eso le digo, cuando hablamos de inmunodeficiencia, no solamente hablamos de SIDA. Sí. Yo había leído una noticia que hace años, en los años 90, había una persona que era homosexual, ¿no? Ya. En Estados Unidos. Y ella, Factor de riesgo para este problema. Claro, tenía VIH, ¿no? Y, ya tenía, perfecto. Claro, y la cosa que estuvo chequeándose todo y le dijeron que realmente era inmune pues, a la enfermedad, ¿no? Y con las demás personas que habían estado. Era portador. Claro. No hacía la enfermedad. No, nunca se activaba la enfermedad. ¿Y cuántos años ya pasaba de cuando le detectaron? 10 años había pasado eso. Ya. Cuando comenzó este tema se hablaba que eran 5 años. ¿No? Y las fases son 4. La fase de contagio, ¿no? Ahí viene la fase asintomática, o el contagio le llaman catarral porque puede pasar hasta como un cuadro catarral. La fase asintomática, en la década de los 80, hacia finales de los 80, se hablaba que era un promedio de 5 años. Hoy en día se han detectado casos de personas que pasaron 20 años y recién comienzan a hacer la fase 3, la fase de las linfoadenopatías. ¿No? Los ganglios linfáticos comienzan a inflamarse, comienza la sintomatología y finalmente llega a la 4ª fase, la fase de SIDA. ¿No? Donde esta respuesta inmune que estamos comentando en el esquema está totalmente definida, sobre todo a quienes estos, los CD4. Los CD4. ¿No? Y por lo tanto, recuerden que nosotros somos portadores de numerosas bacterias como parte de nuestra flora. Y ese paciente comienza a hacer patologías en la piel, tipo sarcometapopsia, comienzan a hacer tuberculosis, comienzan a hacer toda una serie de
pacientes no mueren por el VIH, mueren por las complicaciones de todas las bacterias oportunistas que generan deterioro lógicamente en ese organismo. Existen reportes de más de 20 años. ¿No? Personas que no, sí, no problema, sí, tuve una vida sí, muy complicada, voy a pasar los 10 años, no, ya no tengo nada. Vamos a estudiar también ese tema y ver qué tipo de marcadores son necesarios para hacer un seguimiento definitivamente en estos pacientes arseniados. Sobre todo si es menos de 200, para el resto después de los 0,50. Las condiciones de respuesta son totalmente diferentes. Bueno, entonces, como ven, parte de estos trastornos inmunitarios son las inmunodeficiencias también, así como también el punto 4, el tema de los trasplantes. ¿No? El tema de los trasplantes de órganos es un tema que año a año ha venido evolucionando, modificándose. Sin embargo, es un tema también que desde los primeros casos hubo importante rechazo a los trasplantes. Hay un personaje, ¿no?, de la televisión relacionado a la música, Jorge Henderson, no sé si lo conocen, lo escuché hablar. Personaje que en los 90 era el gran presentador de los artistas, recordando acá a Eduardo Franco. ¿No? Entonces, claro, ya por los 80 presentó también a Los Iracundos, tenía su programa, Jorge Henderson, sí, me acuerdo. Solamente, si no me falla la memoria, creo que Eduardo Franco ganó fallecer de los 80, estaba reemplazante de Eduardo Franco. Fue la primera voz de Los Iracundos. Bueno, Jorge Henderson le hicieron un trasplante de hígado. Lo de Jorge Henderson, esto ha sido hace cuánto, ya 2 años me parece, por el equipo del doctor Chama, ¿no?, en Almenara. Y así como esta hay una serie, ¿no?, hay una serie de alternativas que se utilizan, por ejemplo, como la autotransfusión. Pacientes que van a ser operados y se les toma su muestra de sangre y se prepara su paquete globular de su propia sangre. Hacer una autotransfusión para que no exista rechazo al momento de la necesidad de utilizar el paquete globular según el tipo de cirugía. Entonces, vamos a marcar el curso por ahí. Vamos a ser un poquito curiosos. Sé que ustedes son bastante curiosos y curiosas para ese tema. Hablamos de respuesta inmune, es lo que hemos comentado, ¿no? Es uno de los esquemas. Hay uno que dice que quedó en el domicilio, no sé si que lo tenga, para también un poquito comprender, y estaba incluido también el esquema, algo parecido al esquema de la pizarra, pero vale la pena volver a hacerlo para que nos enmarquen ustedes de lo que vamos a tratar, ¿no? Importante. Y recuerden que es un esquema que yo me acuerdo, se lo digo una copia, claro que sí. Tú lo debes tener porque tú guardas todo. Tú lo debes tener. Cuando, por ejemplo, hablamos de esto que es la respuesta inmune, tenemos ahí una descripción. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Una actuación integrada de mecanismos heterogéneos de defensa contra sustancias agentes extraños. Justamente lo que estamos hablando, ¿no? La presencia de antígenos, la presencia de sustancias ajenas, restos celulares, o como alguna vez, un caso de una cirugía, se había olvidado una gasa, cosa extraña, lógicamente, en las complicaciones. La pelusa de esa mascota, ¿no?, que genera una respuesta de hipersensibilidad, inflamación, y lógicamente el prurito, tos, infección, o llega hasta el espasmo, o despierta la crisis asmática, o el estatus asmático que llega hasta la cianosis y tiene que terminar en la emergencia, ¿no? Hablamos también de sustancias extrañas que sabemos que se denominan antígenos, ningún secreto para nosotros, y son ellos los que desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares, como vimos en el esquema, ¿no? Eventos celulares, como vemos acá, que nos van a generar primero una reacción inflamatoria.
Eventos celulares que permiten, ¿no?, que por quimiotaxismo los neutrófilos que están circulando en nuestra sangre, en nuestras arterias, detectan la presencia de este cuerpo extraño, de esta bacteria, de este antígeno, y migran las paredes. Acuérdense que el endotelio está herméticamente cerrado, pero en estas condiciones se permeabiliza, ¿no? Y acá tienen que ver mucho también los leucotrienos y las mismas prostaglandinas, que van a permitir, ¿no?, que ese endotelio permita que estos neutrófilos migren. Porque los primeros que migran, ¿quiénes son? Los neutrófilos. Los patrulleros, como decimos, ¿no? Y después los patrulleros, ¿quiénes siguen? Nuestros amigos ecuatorianos. Monocitos. ¿Quiénes son los ecuatorianos? Los monocitos, ¿no? Si ven los patrulleros llegan acá porque generan esta reacción inflamatoria, acuérdense, ¿no? Los monocitos llegan ¿por qué? Porque son los que tienen que transformarse en neutrófilos, ¿no? Con lo que ya hemos comentado, el rol que tienen estos neutrófilos. Y se produce toda esa serie de eventos celulares que lo hemos recordado en el esquema. Mejor que lo hemos hecho para que recuerden. Y acuérdense que este es algo que ese esquema tienen que llevarlo toda la vida. Porque eso tiene que ver también con los fármacos. Ustedes han hecho fármaco 1, fármaco 2. Ustedes han llevado, me imagino, con Acosta. Sí. Qué bien. ¿No? Qué bien. Un muchacho de la primera promoción, mi alumno también. Él es de la promoción de Chinchay, de la promoción de Silvana. Claro, usted la conoció a Silvana Sánchez. Sí. Claro. De ellos, ¿quién más está acá? Enrique Montánchez, comandante. Ellos han sido mis alumnos de primera promoción, ¿no? Y el delegado era Enrique. Si me acuerdo ellos, ¿no? Los valientes, decían, los valientes de la tarde. El grupo de los valientes. Los valientes porque me gustaba explicar, hacer esquemas, salgan a exponer, el grupo de los valientes. Bueno, entonces en estos eventos celulares efectivamente se produce ese mecanismo y vamos a tener, ¿no?, como tenemos una respuesta propia, natural, o vamos a tener una respuesta adquirida por la presencia de estos elementos. Y el esquema acá también nos dice, pues, ¿no?, la invasión de los patógenos, tenemos mecanismos de defensa inespecíficos o específicos. Vamos a hablar de esas barreras como parte de la respuesta inespecífica de esas barreras, ¿no?, comenzando con la piel, las secreciones, como por ejemplo en nuestro estómago. ¿Cuánto es el pH en nuestro estómago? ¿Cuánto es? Entre 1.8 y 2.8. Entonces es importante el pH ácido. Nuestro estómago tiene las condiciones anatómicas, histológicas para poder mantener ese pH. ¿Cuántas veces, por mucho que hemos ingerido alimentos, ¿no?, en lugares conocidos, por el mismo domicilio, hemos estado expuestos a ciertos gérmenes? Justamente esto es una importante barrera, ¿no? Así como la historia del tabaco, ¿no? Además está preguntando, que ustedes no fuman, ¿no? Por mucho que estén frío, ¿no? ¿O alguno de los presentes aprendió a fumar? No creo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Así? A ver, buscar el culpable, creo. Cuando río suena, porque tira trae. Bueno, en el caso del tabaco, ustedes saben que el tabaco también. ¿El tabaco qué nos genera? De esas cuatro, ¿qué nos genera el tabaco? Lo mínimo que nos va a generar va a comenzar con una respuesta de hipersensibilidad. ¿Cuántos de los presentes no solamente no nos agrada el tabaco, o cuántos de los presentes sienten el humo del tabaco y ya se está fastidiando?
otros nos incomoda el olor. ¿No? O conversamos con una dama muy simpática, un olor a cigarro. Entonces, el tabaco nos va a generar una reacción de hipersensibilidad, pero sin embargo, el tabaco nos va a producir, también va a ser precursor, factor de riesgo de qué patologías. ¿A qué nos puede llevar el tabaco? Cáncer pulmón. Exacto. Va a pasar por espasmo, asma, rinitis, bronquitis crónica, fibrosis, fibroefisema, y sin embargo, eso puede ser el punto de partida. Acuérdense, en fisiopatología hablamos, ¿no?, de atrofia, hipertrofia, ¿no?, hiperplasia, metaplasia, ¿no? Y la metaplasia simplemente atraviesa una puerta y esa metaplasia se transforma en displasia. Y la displasia es prácticamente el inicio de la neoplasia. Entonces, es cierto, ¿no? Acuérdense que no todos los que fuman hacen EPOC. Y siempre decíamos, ¿no?, también arriba del barrón que no se va al mundial, ¿no?, que generoso, todo el que fuma debería ser la patología. Y no la hace. O todo el que fuma hace EPOC. Todo el que fuma hace fibrosis, llega a enfisema. ¿No? Debería ser. ¿No? Debería ser. Pues yo conozco muchos condenados que fuman 20, 30, 40, 50 años, tienen más de 80 años y en su casa siguen fumando. Ingresamos al domicilio y la que tiene la patología es la esposa, postrada con oxígeno. Y el condenado en la sala está fumando. ¿Verdad, chicos? ¿Qué contrario? El veterano de más de 80, no, a mí no me hace. Bueno, en fin, cada situación. Sin embargo, pues le digo, el tabaco comienza efectivamente en el número 2, pero sin embargo, para que una persona haga cáncer es porque ya va a ver esto, ¿no? Si bien el tabaco comienza de esa manera, puede llegar hasta los extremos, ¿no? Entonces, hablamos pues de estos mecanismos de la respuesta celular. Revisen esta parte, léanlo para la siguiente hacer un comentario de la serie de personajes. Es amplia, como le dije, hemos tenido que estructurar esto. Hay bastante, hay mucho. Pero he tratado de hacer un resumen de aquellos personajes importantes que ustedes deben siempre recordarlo como parte de la cultura general de quienes estamos vinculados al sistema nacional. ¿No? Y en la historia de la inmunología pues tenemos muchos personajes, Jenner, Pasteur, Fleming, ¿no?, cómo estos generaron importantes fundamentos, estudios. No deja de estar también, por ejemplo, el tema de esto, ¿no?, los chinos, ¿no?, cómo la cultura china ha dejado reflejada inclusive personajes de la antigüedad, antes de Cristo, también han dejado importante información, ¿no?, de cómo ya en antaño se estaba orientando a lo que hoy en día se conoce como inmunología. Como hoy en día hablamos de la respuesta inmune. Inicialmente, como le dije, ¿no?, se tenía el concepto que esto surgió a raíz de los estudios de los parásitos, de las bacterias. Sin embargo, en el transcurso de los años se ha visto, ¿no?, que a través de la historia tenemos numerosos reportes que nos hablan de los inicios, ¿no? Hasta Pasteur, cuando comenzó a aprender los criterios para hablar del control de la vacuna contra la rabia, el tema de las vacunas también, que es un tema que vamos a tocar. Revisen todo esto, léanlo para Jenner, lo importante lo de Jenner para comentar, ¿no?, un poquito este tema y lo conversamos con ustedes. He hecho un resumen, esto está en la página, revísenlo, para comentar un poco acerca de esto.
¿De acuerdo? Porque no se trata simplemente de venir y vamos a leer esto, lean, revísenlo para hacer esto más interesante. ¿Está bien? Tienen la primera y la segunda clase, revisen.